¿Alguna vez has sentido que el mundo adulto te asfixia? Que las facturas, las expectativas, las rutinas te están robando algo que no puedes recuperar, tu libertad, tu fuego, tu esencia. Quizá no lo sabes, pero puede que estés bajo una maldición invisible. La maldición del síndrome de Peter Pan. No hablo de un hombre que simplemente no quiere crecer. Hablo de un alma atrapada entre dos mundos, el deseo de ser libre y el miedo a cargar con el peso de su propio destino. Carl Jung lo describió sin nombrarlo. El hombre que rehúye su madurez, que vive huyendo de sí mismo, está condenado a ser devorado por su sombra, porque mientras más intentas mantenerte joven, más envejece tu espíritu. Mira a tu alrededor, hombres de 30, 40 años, aún persiguiendo validación, placer y una vida sin consecuencias. Creen que son libres, pero en realidad son prisioneros del eterno juego de mañana empiezo, aún tengo tiempo, no quiero perder mi esencia. Y es ahí donde la trampa se cierra. El niño eterno de Jung, el puera eternus, no es inocente, es adicto al potencial, pero alérgico al compromiso. Vive soñando con todo lo que podría ser, pero nunca se convierte en nada. Y lo más oscuro de todo es que el mundo moderno alimenta esta maldición. Nos vende juventud eterna, gratificación inmediata y un refugio emocional donde nunca tenemos que crecer. Pero cada clic, cada distracción, cada deseo sin dirección, nos hunde más en esa niebla dulce donde el alma deja de evolucionar. Peter Pan no vive en nunca jamás, vive en tu mente. Y mientras sigas negándote a ser el héroe de tu propia historia, seguirás siendo el niño que necesita volar para no mirar al abismo que tiene debajo. Así que pregúntate algo, ¿eres libre o solo eres un niño que teme despertar? Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y eso es exactamente lo que ocurre con los hombres atrapados en el síndrome de Peter Pan. No se trata de inmadurez o pereza. Es algo mucho más profundo, más peligroso, más inconsciente. Es el alma negándose a crecer. Vivimos en una época que glorifica el placer y desprecia la responsabilidad, donde ser joven eternamente parece ser el máximo ideal y envejecer se considera una especie de fracaso. Las redes sociales están llenas de cuerpos perfectos, promesas de libertad financiera sin esfuerzo y filosofías vacías de haz lo que te haga feliz. Pero detrás de ese brillo artificial hay un eco de vacío, un eco que resuena en cada hombre que, sin darse cuenta, ha vendido su madurez a cambio de comodidad emocional. La promesa de este video no es simple. No voy a decirte que crezcas, ni que te pongas serio con la vida. No. Voy a mostrarte por qué crecer es una forma de renacer y cómo el proceso de madurez no te roba la libertad, sino que te la devuelve. Porque el verdadero poder no está en escapar de las responsabilidades, sino en convertirlas en fuego interno. Si te quedas hasta el final, vas a entender tres cosas. Primero, cómo el puera eternus, el niño eterno del que hablaba Jung, domina silenciosamente a millones de hombres modernos. Segundo, cómo la sociedad de consumo y placer lo alimenta, disfrazando la debilidad de autenticidad. Y tercero, cómo puedes enfrentarlo, no suprimiéndolo, sino integrándolo, usando su energía creativa para construir una vida que no dependa de validación externa. No es un mensaje motivacional, es un llamado a la sombra, un viaje al rincón donde la inocencia se transforma en sabiduría y el miedo al compromiso en poder interior, porque solo cuando el niño interior deja de gobernarte, el hombre verdadero puede despertar. ¿Estás dispuesto a mirar de frente al niño que aún teme crecer? Si lo haces, entenderás por qué Jung decía que el alma necesita pasar por el fuego de la responsabilidad para alcanzar su plenitud. Y lo que descubrirás cambiará por completo la forma en que ves tu vida. Dime la verdad. ¿Cuántas veces has sentido que no estás realmente viviendo, sino actuando una versión de ti que complace a los demás? Sonríes cuando estás vacío,
Finges que no te importa nada, cuando por dentro sientes que algo esencial te falta. Te convences de que eres libre, pero en realidad estás encadenado a tu propio deseo de no sufrir. Carl Jung llamó a eso la tiranía del niño eterno. Una parte de ti que se niega a crecer, que busca placer inmediato, aprobación constante y cero consecuencias. Y el mundo moderno ha aprendido a explotarlo a la perfección. Te dice, no te preocupes, no cambies, no sufras. Aquí tienes una distracción más. Redes sociales, pornografía, entretenimiento constante, gratificación instantánea. Son drogas legales para mantener al niño interior adormecido. Pero hay algo más oscuro. Ese niño dentro de ti no es inocente. Es egoísta, narcisista y temeroso. Quiere que el mundo gire a su alrededor, pero en el fondo, lo que más teme es enfrentarse a su propia soledad. Y cuando el adulto intenta emerger, cuando la vida le exige compromiso, responsabilidad, propósito, el niño se rebela, lo sabotea, lo hunde en la procrastinación, en el cinismo, en la negación. Tal vez por eso sientes que estás atascado, aunque aparentemente tengas todo: juventud, tiempo, oportunidades. Porque no puedes construir un imperio con la mente de un niño. Y lo más trágico es que nadie te lo enseñó. Te dijeron que crecer es aburrido, que la disciplina mata la pasión, que seguir tus deseos es ser auténtico. Pero esa es la mentira más cruel de todas, porque el deseo sin dirección no es libertad, es esclavitud emocional. Jung decía que la sombra del hombre moderno no es la maldad, es la inmadurez. Es el miedo a tomar decisiones que impliquen perder algo. Es la incapacidad de renunciar al placer fácil. Es la eterna justificación del no estoy listo todavía. Y en esa justificación, el alma se pudre lentamente. Piensa en esto. Cuando eras niño, querías ser héroe. Soñabas con dominar tu mundo, con descubrir quién eras. Pero ahora que eres adulto, usas tu inteligencia para justificar tu mediocridad. Te has vuelto un estratega del autoengaño. Y ese es el peor tipo de manipulación, la que ejerces sobre ti mismo. Hay una frase de Jung que muchos no soportan escuchar: no hay despertar de la conciencia sin dolor. Y por eso sigues dormido, porque prefieres el confort de la fantasía antes que el peso de la verdad. Pero aquí está la paradoja que puede liberarte. Cuando el niño interior muere, el alma no pierde su inocencia, la transforma en sabiduría. El adulto que nace después no es un robot ni un esclavo del deber, es un guerrero con un corazón puro, un hombre que puede mirar su oscuridad sin ser devorado por ella. Y si estás escuchando esto ahora mismo, tal vez algo dentro de ti ya lo sabe. Tal vez sientes que ha llegado el momento de enfrentar lo que siempre has evitado. Porque no hay libertad más real que la de dejar de mentirte. No hay placer más profundo que el de mirarte al espejo y saber que estás construyendo algo que vale la pena. Y en ese punto, justo cuando la inocencia muere y el propósito nace, es cuando el niño deja de gobernarte y el hombre verdadero finalmente despierta. La mayoría huye del dolor de crecer, porque nadie les enseñó que madurar no significa perder, sino integrar. Creer que convertirse en adulto es volverse frío, lógico o esclavo del sistema, es la gran trampa de esta era infantilizada. Lo que Jung reveló es mucho más profundo. El crecimiento psicológico no es lineal ni pacífico, es un campo de batalla interior, y cada hombre, en algún punto de su vida, debe enfrentar la misma guerra, la del niño eterno contra el rey que podría llegar a ser. En su teoría del proceso de individuación, Jung explicaba que la psique humana no busca felicidad, sino totalidad. Eso significa que lo que realmente anhelas no es placer, ni éxito, ni validación, sino sentirte completo. Y para eso, debes enfrentarte a tu propia sombra, esa parte reprimida, impulsiva y frágil de ti que todavía busca amor sin tener que merecerlo, que desea poder sin tener que conquistarlo, que exige respeto sin aprender a ganarlo. Mientras esa parte gobierne tu conducta,
estarás condenado a repetir los mismos errores disfrazados de nuevas oportunidades. Aquí está la trampa invisible. Vivimos en una cultura que glorifica el placer y sataniza la disciplina. Te han hecho creer que seguir tus impulsos es ser libre, cuando en realidad es la forma más refinada de esclavitud psicológica. Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, lo predijo con precisión escalofriante. El ser humano no sería controlado por el miedo o la fuerza, sino por el deseo. Aprendería a amar su propia prisión. El hombre moderno, decía Jung, no está encadenado por el sistema, sino por su propia mente, por la necesidad constante de sentirse bien, entretenido, validado. Esa es la verdadera cárcel. Una mente que huye de sí misma. Si lo piensas bien, la sociedad ha diseñado un mecanismo perfecto para mantenerte en ese estado infantil. Cada vez que el alma intenta despertar, alguien te ofrece una nueva distracción. Te sientes vacío, compras algo. Te sientes solo, abres una aplicación. Te sientes inseguro, publicas una foto. Todo es una anestesia suave que te impide escuchar el silencio interior donde habita tu verdad. Y así, el niño interior se convierte en un adicto emocional. Y el adulto que podría ser, nunca nace. Pero no tiene por qué ser así, porque hay una vía de escape, aunque sea dolorosa. Jung la llamó el descenso al inconsciente, el viaje hacia la sombra. No se trata de matar al niño interior, sino de educarlo, de integrarlo al hombre consciente, de hacer las paces con tus heridas y convertirlas en poder. Este es el punto donde muchos retroceden, porque enfrentarte a ti mismo significa ver todo lo que has negado: tu egoísmo, tu miedo, tu lujuria, tu resentimiento, tu deseo de control. Pero paradójicamente, solo cuando los reconoces, dejan de controlarte. El hombre que se atreve a mirar su oscuridad no se destruye, se transforma. La madurez en la visión junguiana no es convertirse en alguien nuevo, sino recordar quién eras antes de aprender a mentirte. Es tomar todo lo que la sociedad llamó defectos, tu rabia, tu deseo, tu orgullo, tu ambición, y ponerlos al servicio de algo más alto. Es cuando el niño deja de gritar «mírame» y el adulto empieza a decir «entiéndeme». Y ese entendimiento es poder puro. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya lo sientes. Esa incomodidad que crece en el pecho no es debilidad. Es la señal de que tu sombra está llamando a la puerta. Y cuando finalmente decides abrirla, descubres que el monstruo que temías era solo una parte de ti esperando ser amada y disciplinada al mismo tiempo. Este es el punto de inflexión. Aquí es donde el viaje interior realmente comienza. Carl Jung decía que la madurez psicológica es una forma de iniciación. No sucede por cumplir años, ni por acumular logros. Sucede cuando la vida te arrincona lo suficiente como para obligarte a mirarte al espejo sin filtros. En ese momento, todo lo que fingías ser se derrumba, y solo queda lo que realmente eres. Ese instante, oscuro, incómodo y brutalmente honesto, marca el comienzo del viaje del alma hacia la totalidad. Y en ese viaje hay 3 etapas inevitables. 3 pruebas que separan al hombre común del hombre consciente. 1. La confrontación con la sombra. Jung lo advirtió. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El primer paso hacia la libertad interior es aceptar que hay una parte de ti que te sabotea. Esa voz que te convence de procrastinar, que busca placer inmediato, que teme ser juzgado, que huye del compromiso y que se ofende con facilidad. No es tu enemigo, es tu sombra. El problema es que el hombre moderno no la enfrenta, la reprime. Y lo reprimido no desaparece, se vuelve más fuerte. Se filtra en tus relaciones, en tus hábitos, en tus silencios. Tu sombra aparece cuando sonríes para ocultar el resentimiento, cuando finges humildad pero en realidad anhelas reconocimiento, cuando ayudas a otros no por bondad, sino por miedo a ser rechazado. Cada vez que actúas desde la falsedad, tu sombra gana poder,
Y el precio es la autenticidad. El antídoto es el coraje brutal de observarte sin máscaras, de aceptar que no eres tan puro como creías, ni tan malo como temías. Solo completo. Cuando integras tu sombra, la energía que antes usabas para fingir se convierte en fuerza vital. Ya no te domina el miedo a ser malo, te guía la conciencia de ser humano. 2. La muerte del ego. Una vez que ves tu sombra, algo más profundo ocurre. Tu ego empieza a morir, no de forma literal, sino simbólica. Empiezas a notar que todas tus batallas por aprobación, estatus o control no eran más que una forma de evitar sentirte vacío. La sociedad moderna alimenta ese ego día tras día. Likes, títulos, dinero, éxito, pero ninguno de esos logros calma la ansiedad existencial, porque el ego no busca paz, busca superioridad, y eso lo convierte en el enemigo silencioso de la plenitud. Jung entendió que el ego es necesario. Sin él no hay identidad, pero debe ser domesticado. El verdadero poder no está en destruirlo, sino en ponerlo al servicio del alma. Cuando logras eso, dejas de reaccionar a la vida, empiezas a responder, dejas de vivir para demostrar y comienzas a vivir para comprender. Y ahí nace algo que Jung llamó el centro del self, el punto de equilibrio entre tu luz y tu oscuridad, entre tu humanidad y tu propósito. 3. El nacimiento del self. El self no es una idea, es un estado de conciencia. Es el momento en que el hombre deja de ser un reflejo de las expectativas ajenas y se convierte en su propio arquetipo. Ya no busca ser aprobado, sino entendido. Ya no necesita dominar a otros, porque domina su mente. El self es el individuo que ha pasado por el fuego del dolor y en lugar de quemarse, ha aprendido a brillar. En esta etapa, descubres una verdad aterradora y liberadora. La mayoría de las personas no quieren libertad, quieren comodidad. Por eso el síndrome de Peter Pan se vuelve tan atractivo. Ofrece la ilusión de eternidad sin la carga del crecimiento. Pero toda comodidad prolongada se convierte en jaula. El hombre que evita el dolor nunca madura, y el que abraza su oscuridad deja de ser un niño. Jung veía este proceso como una alquimia del alma. El plomo del ego se transforma en el oro de la conciencia. Y ese oro no se mide en éxito, sino en serenidad. Porque cuando te conoces a ti mismo, nadie puede usar tus debilidades en tu contra. El mundo moderno teme a este tipo de hombres, porque un hombre que domina su sombra no necesita distracciones, no teme al silencio, no busca validación. Es un hombre que piensa por sí mismo. Y eso, en una sociedad diseñada para mantenerte dormido, es un acto de rebelión espiritual. Por eso Jung decía que la tarea más noble de cualquier ser humano es convertirse en lo que realmente es, no lo que el sistema espera, no lo que tu familia quiere, no lo que tus miedos permiten, sino lo que tu alma vino a manifestar. El niño eterno busca placer, el adulto consciente busca propósito, y solo uno de los dos sobrevive al paso del tiempo. Hay un instante en la vida de todo hombre en el que el alma se cansa. Se cansa de complacer, de fingir, de seguir las reglas de un mundo que premia la mediocridad y castiga la autenticidad. Ese instante no llega con fanfarrias, llega en silencio, en una noche cualquiera, cuando todo parece normal. Pero algo dentro de ti se rompe. Es la voz del alma gritando por primera vez. Esa voz te dice que estás viviendo por debajo de tu potencial, que has sido domesticado, que llevas años caminando con el paso medido de quien teme desatar su propia grandeza. Carl Jung llamó a ese momento la confrontación con el inconsciente y lo describió como una crisis espiritual inevitable. El alma, decía, no soporta la falsedad durante mucho tiempo. Si no la escuchas, te enferma. Si la ignoras, te destruye. Esa es la verdadera enfermedad del hombre moderno. No la ansiedad, ni la depresión, sino el autoengaño. La desconexión de su propósito. ¿Y qué sucede cuando finalmente decides escucharte? Todo cambia.
pierdes lo que eras para nacer de nuevo. El ego muere gritando, aferrándose a los viejos placeres, a los falsos refugios, a las distracciones. Pero mientras el ego arde, algo más se eleva. Una fuerza que no conocías, una serenidad brutal. No necesitas ganar, no necesitas demostrar, solo necesitas ser. En ese momento, descubres el significado oculto del sufrimiento. El dolor deja de ser castigo y se convierte en iniciación. Cada decepción, cada pérdida, cada caída fue un maestro disfrazado. El caos no vino a destruirte, vino a purificarte. Y lo que emerge de esas ruinas no es un hombre nuevo. Es el hombre que siempre estuvo ahí esperando ser recordado. Jung decía que el alma tiene su propio plan, su propio lenguaje. Y si aprendes a escucharlo, todo lo que parecía confuso cobra sentido. Comprendes que tu sombra no era el enemigo, sino la puerta hacia la totalidad. Que el dolor no era el final, sino el puente hacia la luz. Y que la libertad no llega cuando controlas el mundo, sino cuando dejas de ser esclavo de ti mismo. El síndrome de Peter Pan muere aquí. Muere cuando decides crecer, no porque el mundo te lo exija, sino porque tu alma lo reclama. Crecer no es volverse frío ni cínico. Es recuperar la capacidad de amar sin perderte, de luchar sin necesitar odio, de avanzar sin pedir permiso. El alma madura no busca aprobación, busca verdad. Y la verdad, cuando finalmente la miras de frente, es aterradora pero también hermosa. Descubres que todo lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro, que el propósito no se encuentra, se construye, y que el poder no está en dominar a otros, sino en dominar tu mente. Ese es el clímax del viaje junguiano, cuando entiendes que la sombra no se elimina, se integra, que el ego no se destruye, se redirige, y que el alma no se compra ni se vende, solo se despierta. Ese despertar es el fin del niño eterno y el nacimiento del hombre consciente. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes volver a dormir. Ya no puedes seguir viviendo a medias. Has probado la libertad interior. Y ningún sistema, ninguna relación, ninguna máscara podrá volver a encadenarte. Porque el hombre que domina su sombra ya no necesita ser salvado. Se ha convertido en su propio salvador. Ahora mírate. No desde el reflejo complaciente del espejo, sino desde ese rincón silencioso de tu mente, donde sabes la verdad. Sabes que no puedes seguir viviendo como si nada pasara. Sabes que el vacío no es casualidad, que la insatisfacción no viene del mundo, sino del alma que clama por ser escuchada. Ese es el precio de traicionarte, una vida cómoda pero sin vida. Carl Jung decía que quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Y tú, que has llegado hasta aquí, lo sabes, estás al borde del despertar. No uno místico ni perfecto, sino uno real, crudo, humano. El momento en que dejas de esperar que el mundo cambie y decides cambiar tú. El síndrome de Peter Pan termina cuando eliges la responsabilidad sobre el placer, la conciencia sobre la negación, la autenticidad sobre la aprobación. Madurar no es volverse viejo, es volverse verdadero. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Así que la pregunta final no es si estás listo. Nadie lo está. La pregunta es, ¿seguirás huyendo o te atreverás a encontrarte? Porque en el instante en que decides mirar tu sombra sin miedo, la sombra empieza a servirte. Ya no te manipula, ya no te controla. Se convierte en tu aliada, en tu fuego interior, en tu brújula. Y ahí, justo ahí, es donde el niño se convierte en hombre y el hombre en alma. Ese es el viaje que Jung intentó describir. Ese es el renacimiento que muy pocos alcanzan, porque muy pocos tienen el valor de enfrentarse a sí mismos. Así que si estas palabras te removieron, no lo ignores. No sigas desplazándote hacia otro video para escapar del silencio que esto te deja. Escúchalo. Quédate con ese vacío en el pecho. Ese vacío es el llamado. Suscríbete, pero no por este canal. Hazlo por ti. Porque si este mensaje te resonó, es porque ya empezaste tu propio proceso de individuación.
Y lo que viene si te atreves a continuar no será fácil, pero será real. Y cuando lo logres, cuando puedas mirarte al espejo sin huir, cuando puedas decir sin dudar ya no me traiciono, ese día habrás roto la maldición. Habrás vencido al Peter Pan que te mantenía dormido y habrás nacido de nuevo. Nos vemos en el próximo video, pero recuerda esto. No todos regresan del viaje al inconsciente. Solo aquellos que tienen el valor de conocerse por completo pueden llamarse verdaderamente libres.